Mucho gusto saludarles. Espero que nos estén acompañando ahí en su casa y pues puedan tener junto con nosotros este tiempo. Me da de veras gusto poder estar aquí porque sé que toda la semana, sobre todo esta y la anterior, nos han estado acompañando y han estado ahí en su casa y compartiendo con nosotros este tiempo. Para nosotros es muy importante, pues como responsables de Restauración Naucalpan, que tú puedas continuar ahí en tu casa viendo esto. ¿Sabes por qué? Porque quiere decir que te estás dando un tiempo para poder conocer de la palabra, poder entender y poderla escuchar. Y de veras es un esfuerzo también el que hacemos nosotros de poder tener contigo estas pláticas, estos comentarios y estas cosas basadas en la palabra. Creemos que son tiempos de retos. En la reflexión que mi esposa hacía el día de ayer con ustedes, les platicaba que, bueno, pues tuvo la oportunidad, principalmente ella, de platicar con alguien por teléfono, una persona que estaba muy turbada, recibió a Cristo, bueno, vía telefónica, por supuesto. Hoy creo que ya tuvo contacto con un pastor de la red de restauración. Y bueno, lo que te quiero decir con esto es que los tiempos, si bien están difíciles, están distintos, pues para muchos también son tiempos de oportunidad y tiempos donde nosotros tenemos que tener claro, esa es mi intención en esta noche con ustedes, que tengamos claro a quién le pertenecemos, que no nos dejemos tener angustia, miedo o persecución. Lo hemos hablado mucho ya en estas grabaciones y hoy quiero abordar una palabra que tal vez va a caer para ti como un refresco. Está en el título de la grabación, ahí van a estar los versículos, pero te lo voy a poner otra vez para que, si se puede, en los comentarios, tenemos otro teléfono donde estamos subiendo información, te podamos ir poniendo los versículos. Vamos a leer el día de hoy Romanos capítulo 8, versículo 28. Para que abras tu Biblia, Nuevo Testamento, casi al final, Romanos capítulo 8, versículos 28. A partir de ahí vamos a estar leyendo. No me quiero mover mucho en diferentes versículos en estas grabaciones. ¿Por qué? Para poderlos todos centrar en una sola palabra y una sola enseñanza, ¿ok? Y después vamos a cambiar al capítulo número 10. Así que será una o dos hojas según tu Biblia la que puedas encontrar allá adelantito. Pero vamos a leer capítulo 8 de Romanos, versículo 28. Y te voy a ir explicando algunas cosas. Por favor, recuerden que si tienen comentarios, háganlos saber. Nosotros tenemos preparada una enseñanza, un comentario en esta semana, pero si tú necesitas una palabra sobre algo que sigues viviendo, es importante que nos lo dejes saber. Del otro lado escuchas la voz de mi esposa, aquí tu servidor, y así que podemos estar aconsejándote, interactuando y vamos a estar en línea más tiempo. Dice la Biblia, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y este capítulo encierra bastantes enseñanzas y unas circunstancias muy profundas en algún momento. Y yo creo que muchos de ustedes, cuando leemos esta palabra, dicen, sí, amén, gloria a Dios, gracias a Dios, yo amo a Dios, entonces todo me ayuda para bien. Pero ojo, quiero poner énfasis en algo. ¿De verdad amas a Dios? Yo quisiera que te hagas esa pregunta en ese momento. ¿De verdad lo amas? Sí, me cae bien, lo amo. Algunos pueden decir, pues yo empatizo con Él y con su palabra. Recuerda que la forma de amar a Dios, como dice su palabra, es si hacemos sus mandamientos. Si hacemos su palabra y su camino. Si no, no lo estamos amando. Simplemente somos empáticos con su palabra y con la forma en cómo se desarrolla alguna reunión cristiana. Y a lo mejor ya entré en materia personal con cada uno de ustedes ahí. Pero cuando yo estaba leyendo esto, decía la palabra, a los que aman a Dios, todo les ayuda a bien. Aún las circunstancias en las que estamos viviendo. Y hoy quiero comenzar a hablarte de esto. Dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a hablar de otra cosa en este momento. Romanos 8:28 nos deja ver algo muy claro. Que Dios tiene un propósito cuando te llamó. Cuando tú aceptaste a Cristo, levantaste tu mano y dijiste, yo quiero ser seguidor de Jesucristo, quiero aceptarlo en mi vida, porque a lo mejor estabas en un momento muy difícil o simplemente la palabra ese día llegó a tu corazón. Cualquiera que haya sido la circunstancia,
pero tú dijiste, quiero aceptar a Cristo. Bueno, no es un asunto de cambiarme de religión o de club o de circunstancia de cómo creemos en Dios. No, es un tema de cambio de reino. Y ahí es donde quiero fundamentar la palabra de hoy. Antes tú y yo estábamos en tinieblas. Tu vida y la mía no tenía propósito. No sabíamos para qué seguir. Habíamos pasado por muchas cosas que habían marcado nuestra vida, algunos familiares, algunos de vicios, algunos de separaciones, algunos de muchas cosas que pueden haber marcado tu vida. Y pudo haber pasado eventos dolorosos, incluso de salud, que en algún momento dijiste, ¿para qué sigo? No le encuentro sentido a la vida si yo me muero o nazco y me reproduzco y tengo familia y tengo trabajo, ¿y qué sigue más? Bueno, cuando tú conoces a Jesucristo, tienes que entender que tu realidad en Él está en Romanos 8:28. Romanos 8:28 deja algo bien claro. Somos llamados conforme a su propósito. Así que no debe de preocuparte si tú estás liderando, si estás en un ministerio, si estás predicando la palabra. Simplemente tienes un propósito de parte de Dios. Y vamos a continuar con lo que explica esta palabra. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. ¿Qué pues diremos? Versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Biblia, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Me detengo ahí un momento. Hemos estado leyendo, si tú te estás sumando a la transmisión, Romanos capítulo 8, versículo 28 hasta el 32 en este momento. Lo que estamos viendo aquí es que Dios tiene una identidad, un propósito, un porqué y un para qué te llamó. Así que cuando tú ves las circunstancias adversas que hoy son del común dominio en México, hoy lo que aqueja a las personas, pues de alguna manera es común para todos nos preocupa lo que está pasando en el ámbito de salud, y no solo en México, sino en el ámbito mundial. Puede ser que tu vida haya caído en una cierta angustia, en una cierta desesperación, en un cierto ya iba bien con mi vida, ya había logrado tantas cosas, y de pronto viene esto que me turba la salud, que me turba mi rutina, que me detiene mis planes, que me detiene lo que estoy pensando hacer, el negocio que pensaba emprender, o aquella negociación que yo había hecho y que de pronto se cayó, o la gente con la que estás trabajando a lo mejor te dice espérate un momento, y pasan cosas que empiezan a alterar ese orden normal en nuestra vida. Pero hoy te quiero decir algo, tu confianza tiene que estar en Dios. Y no como Él hará algo, sino como que tú estás en Él y que Él está en ti. Si tú te sientes identificado con esto que hemos dicho hasta estos primeros minutos, por favor escríbenos para que sepamos realmente cómo vamos con estos comentarios y cómo estás viviendo esta palabra. Pero a lo mejor no queda ahí. Quiero comenzar con otra palabra aquí. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mira, no solo Dios te llamó y te dio un propósito, no solo Dios te hizo salvo al haber creído en su nombre, no solo comenzaron a cambiar cosas en tu vida. Si tú lo puedes identificar, tú puedes decir o escribir amén ahí en tu casa. Algo cambió en mi vida, mi realidad ya no es igual que antes, sino que además Dios en Romanos 8:28 está escribiendo que Él intercede por nosotros. El libro de Romanos es un libro que es importante que tú sepas que se escribió en un momento difícil como los que estamos viviendo. Se escribió en un momento donde la sociedad estaba turbada, estaba conmovida. Jesús ya había muerto, habían quedado sus discípulos, la crucifixión ya se había llevado a cabo, Él ya había resucitado, y el mundo político y social de esos momentos era muy duro que alguien se encontrara una carta como la que está de los Romanos hablando de estas cosas. Una circunstancia con sus debidas proporciones es la que estamos viviendo hoy en día, en el mundo entero. Y Dios nos hace ver algo, a ver, nada te ha separado de mí.
yo voy a interceder por ti, pero yo quiero ver en ti, en cada uno de ustedes, que estés haciendo mi palabra, que la estés poniendo en práctica, porque, mira, tú y yo hacemos lo que amamos. Hay personas que se dedican al fútbol y lo hemos tomado un poco de juego, saben, en las reuniones y lo hemos mencionado, pero hay gente que lo ama tanto que se queda entrenando, jugando, entras a su recámara y todo es de fútbol, de un equipo, y es parte de su vida, es parte de su pasión, parte de su gusto, parte de sus objetivos en la vida. Bueno, lo mismo es con Cristo, más que Él no es un hobby, no es una religión, Él tiene que ser parte de ti. Entonces, cuando tú amas algo, tú lo practicas, tú lo investigas, lo lees, te expones a la palabra, la lees y dices, ah, caray, esto me está pegando a mí, lo empiezo a hacer. Y te das cuenta cómo en la medida que aprendes más de Dios, en tu conciencia comienzan a aparecer esas voces que cuando tienes algún problema, Dios te da una palabra. Dios te dice qué hacer, qué no hacer, qué callar, qué decir, cómo proceder o cómo no proceder. Y ahí es Dios interviniendo en tu conciencia, porque Él ya te conoce, de la forma en la que Él te está diciendo, déjame gobernarte, déjame guiarte, no controlarte sin que tengas conciencia, sino déjame guiarte. Y por eso la palabra dice en Romanos 8:34, Jesucristo es el que resucitó, ¿sí? Dice, Él está a la diestra, pero también intercede. Y este es el contexto para lo que quiero tratar el día de hoy. Quiero tratar el versículo 35 de Romanos 8:35. Hay personas que cuando ven que las cosas están mal, se sienten separadas de Dios. Y a lo mejor te ha pasado lo mismo a ti en este momento. Hay personas que cuando ven que alguna circunstancia material, emocional, personal, con alguna relación con alguien, o algo con lo que te tenías anclado y tenías seguro, se mueve tantito, entonces tú te sientes desfallecer. Y no tienes ganas de orar, no tienes ganas de seguir la Biblia, tal vez ni las transmisiones, no tienes muchas ganas de cosas espirituales y de cosas de Dios, porque te desanimas. Y la palabra nos enseña algo aquí, que nosotros en ningún momento estamos separados de Dios. El día de antier te mencionaba en la grabación de antier, que el hecho de que las circunstancias cambien no implica que eso cambie lo que yo soy para Dios y lo que yo soy en Dios. Entonces tienes que saber que tú eres hijo, yo soy hijo, las mujeres, por favor, que nos ven también son hijas de Dios, porque han aceptado a Cristo en su corazón. Y lo aceptaste antes de que vinieran estas tribulaciones, estos problemas que hoy están pasando. Mira, este tema de salud que estamos viviendo, aunque no queremos darle mucho protagonismo, es inevitable poder hablar que está trastocando muchas áreas de nuestra vida que nos están poniendo a prueba. En días pasados, nosotros, debido a lo que nos desempeñamos profesionalmente, recibimos algunas noticias que no eran muy gratas, pero tampoco eran definitivas. Y en algún momento del día, estando aquí mi familia y yo en casa, identifiqué que quería venir sobre mí preocupación, ansiedad y como que las cosas no iban a estar bien. Y mi esposa lo puede constatar porque yo le dije, no le dije, simplemente me metí a mi recámara, me puse a orar un rato a mitad del día, bueno, ya era más de mediodía, y me puse a tener reposo en Dios, a tener calma en el Señor, a entender que incluso todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Salí de mi recámara, continué con mis labores, y ¿sabes una cosa? La historia del día de hoy, este viernes que estamos transmitiendo esto, fue muy distinta. Me di cuenta que algunas cosas no eran para tanto, que no era la versión que me habían dicho, que las cosas tal vez no iban a suceder de esa manera, y yo ya me estaba empezando a creer pensamientos naturales cuando eres hombre y te preocupas por la provisión de tu casa y de tu negocio, pero esos son los momentos clave en los que Dios, yo me imagino, que está expectante y Él dice, ¿qué vas a hacer, hijo? Tienes un problema que te aqueja, tienes algo de salud allá afuera, tienes una circunstancia difícil en casa, pero tienes mi palabra, ¿qué vas a hacer? Y es en ese momento donde tienes que recordar la palabra y decir, yo soy hijo de Dios. Me meto a mi recámara, no necesariamente a pedirle, sino a decirle, Señor, tal vez te he transgredido en algo, tal vez he hecho algo que no te agrada, perdóname, Señor.
Y te pido por favor tu misericordia y que me ayudes y mandes provisión a mi casa, mandes provisión a mi familia. Señor, que los chicos sin darse cuenta solamente sepan que hay lo suficiente para poder vivir y estar bien y estar seguros en ti, Señor. Y pase lo que pase, como decíamos en Filipenses 4:6, ¿te acuerdas hace 2 días? Todas tus necesidades sean conocidas en Dios con oraciones, pero sobre todo que no se te olvide, con acciones de gracias. Eso es bien importante, hermanos. Y este tiempo que estamos viviendo nos va a permitir no solo estar en casa y hacer muchas cosas, sino tomar tiempos de refrigerio en Dios. Va a ser como un entrenamiento en tu propia casa donde vas a poder ejercitarte en lo espiritual. Alguna circunstancia difícil, me pongo a orar. Algo que no me agrada, me pongo a agradecer a Dios y decirle, Señor, enséñame para qué es, pero con base en tu palabra. Y muchos cuando han pasado esto, y mira, de la manera digital actual te diría algo, dime qué mensajes mandas y te diré qué espíritu te influencia o te está queriendo dominar. Porque de pronto mandamos muchas cadenitas bien trágicas y eso habla de aquello que está apesadumbrando tu espíritu. Pero el versículo 35 tiene una respuesta, la verdad, padrísima y maravillosa. Dice, ¿quién? Habla como de personas, entes, gobiernos, potestades. El quién se refiere a algo que tiene conciencia, no a un objeto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, hoy estamos en tribulación, pues sí va a pasar. Angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, dice la Biblia, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Y esta palabra llama mi atención. Dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Nadie de nosotros podemos anhelar o aspirar a tener una nueva vida en Cristo, una nueva vida en Él, si no morimos a nosotros. Entonces, cuando tú te encuentras en un problema, en algo difícil, y decides no reaccionar como lo harías, no angustiarte como antes lo harías, no desesperarte como tradicionalmente conocen en tu casa que lo harías, estás muriendo a ti y dejando que sea Dios el que te gobierne. ¿Me voy explicando? Por favor, si hay comentarios, háganlos desde ahí. Sería bueno conocer si están pasando por algo similar y que sepamos pues, cómo aplicar la palabra a lo mejor en algo particular que tú tienes por ahí. ¿Algún comentario, Fabi? No. Fabi está que se ríe y no sé si de mí o de usted. No, es que yo aquí moviéndole. No, dice Pati Martínez, ¿cómo saber para qué estoy llamada? Y Fer, pastor, no quiero que mi realidad sea igual que antes, tampoco es negación de lo que Dios quiere para nosotros. Soy sincera, aún me cuesta un poco, pero quiero aprender, entender y enamorarme de Dios. Gracias, Pati y Fer. Pues lo que acaban de decir es muy importante. Fer, esa etapa en la que tú comienzas a querer enamorarte de Dios, déjame decirte que ni siquiera viene de ti. Que bueno, es parte de tu conciencia, sí. Pero la Biblia dice que Él pone el querer como el hacer. Y ahí me lío con la pregunta que tenía Pati también hace un momento. El querer como el hacer. De pronto existencialmente, llamar, nos cuesta trabajo decir a qué estoy llamado. Pero en ocasiones el llamado, antes de que venga un llamado a tu vida, tiene que comenzar porque tengas una función, o en la iglesia o en la vida normal con Dios, ¿sí? Entonces, en ocasiones Dios no te va a decir tu ministerio es sino te va a llamar a dar un consejo a alguien, a servir o ayudar algo en la iglesia, y algo de lo cual no vas a dedicarte toda la vida. Pero parte de esto que está comentando Pati y Fer corresponde a tener una relación cercana con Dios y a tener un enamoramiento de Él. Yo te diría, Pati, no te preocupes tanto por a qué estás llamada, sino preocúpate más por verdaderamente amar a Jesús, hacer su palabra, vivir la palabra de Dios. Y en el momento menos esperado, Dios te va a hacer entender a qué estás llamado. Tú recordarás que en algún momento yo no era muy bueno para hablar en público y entonces entré a ese curso de oratoria, conocí de Jesucristo después y entonces incluso mi vida profesional cambió
la elección que yo quería hacer porque hasta escogí comunicación. Uno nunca sabe los caminos de Dios, tampoco sabe los tiempos, pero es bueno anhelar lo que Dios quiera. La palabra de Dios dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Así que nosotros, dice la palabra, tenemos que comportarnos, en el caso de los hombres, como hombres de una sola mujer y ser personas irreprensibles. Entonces, si anhelamos servir a Dios, eso es bueno. Si anhelas tú, Fer, amar más a Dios, eso es lo primordial, antes que cualquier otro puesto, cualquier otro ministerio. Y qué bueno que te está costando trabajo algunas cosas en tu vida y que eres sincero y nos lo compartes. Y te voy a decir por qué, qué bueno. Porque quiere decir que son las áreas en las que tú tienes que morir. Porque si no mueres a esas áreas, si no las dejas, no hay forma de que tu vida no vaya a ser igual, como has comentado ahorita, y que no se vayan a repetir ciertos círculos que han pasado en cada uno de nosotros. Entonces, si nos dejan saber si estamos respondiendo sus preguntas, mientras continúo con esta enseñanza, por favor. Versículo 37 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Cristo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el versículo 38, cuando habla de lo que nos pudiera separar o no de Cristo, antes de empezar a hablar de las cosas de este mundo, se mencionan 7 cosas que pueden aquejar al ser humano. Y velas bien conmigo. Romanos 38, perdón. Dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ¿a qué es a lo que le teme más al ser humano? A morir, ¿a qué es a lo que va detrás de mí? Ni la vida, porque hay gente que puede estar viva y muerta en vida. Ni siquiera los ángeles, dice. Ni los principados, van 4 cosas. Ni potestades, hablamos de un tema espiritual ahí, en ocasiones también de espíritus y de demonios y de cosas feas que están ahora sí que en el lado oscuro, para que me entiendan, ¿sí? Ni lo presente, la cosa número 6 en esta lista de este versículo, ni lo porvenir. Nada me puede separar del amor de Dios. La palabra dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, si tú has tenido angustia, temor, miedo, preocupación o alguna circunstancia adversa o desánimo, quiero decirte que no proviene de Dios. Y lo que está intentando es alejarte, desanimarte y que no le creas a Dios. Pero la Biblia dice, ¿qué crees? Ni lo presente. O sea, lo que hoy estamos viviendo en México y en el mundo, como esta pandemia, ¿qué crees? No te puedes separar del amor de Dios. Entonces, si ya has llegado a experimentar ese sentimiento de que te sientes alejado de Dios, de que tus oraciones no están llegando al cielo, de que Dios no las está contestando, de que como que Dios ya se olvidó de ti porque no te ha contestado algo, no proviene de Dios. Al contrario, a lo mejor tienes que entrar a orar y decir, Padre, tal vez el problema sea yo. Tal vez yo estoy en pecado, tal vez yo estoy haciendo cosas ocultas que nadie sabe, tal vez yo estoy todavía deleitándome en mi carne, en ciertas cosas que yo sé que no te agradan. Y entonces soy yo el que está deteniendo que la bendición de Dios baje, que la bendición de Dios me llegue. Pero no son las circunstancias. Nada me puede separar del amor de Dios. Quiero explicar todavía de mejor manera esto, hermanos. Quiero decir que las cosas por sí mismas, los problemas por sí mismos, los espíritus contrarios a Dios por sí mismos no tienen el poder de separarte de Dios, ni las enfermedades ni lo porvenir. Es importante decirte que lo que hoy vivimos es punta de un iceberg y después sabemos, como dice la Biblia, que las cosas, salud, se van a poner peor, pero eso no tiene poder de separarte de Dios. Y aquí quiero aclarar algo, no es un punto donde tú y yo digamos, bueno, entonces como nada me puede separar de Dios, yo me puedo echar en mi flojera, en mi confianza despreocupada, más no preocupada en atender las cosas de Dios,
y pues me dejo llevar con la vida, sigo con lo mismo. No. ¿Por qué? Porque ahí quiere decir que solo quisimos a Dios para conveniencia y no lo estamos amando. Mira, cuando tú amas a Dios o amas a una persona, para que me lo entiendas mejor, te preocupas por cómo va tu relación. Lo bueno te alegra, lo malo te afecta, lo que no está correcto te entristece. Las circunstancias que vives con tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu novio, tu novia, ¿sí? En su momento, con amigos en la escuela, con mejores amigos, te afecta porque esa relación te importa. Y dice Dios, nada de lo que está creado, ni ninguna cosa creada te va a separar de mí. Pero tú, ¿cómo estás conmigo? ¿Tú te acercas a mí? ¿Tú haces lo que yo te digo? Y es esta palabra que después de esta plática me gustaría pedirte, solicitarte que te vuelvas a tu casa, que estés en tu casa y que te vuelvas a tu Biblia y que la puedas leer con calma, que la puedas, digamos, masticar y reflexionar y apuntar ahí en una libretita qué cosa te está haciendo pensar, sentir, entender Dios al momento de leer todo este capítulo de Romanos 8 a partir del versículo 28 en adelante. ¿Algún otro comentario que tengamos por ahí? Sí. Gracias a Dios. Dice Lore, ¿cómo podemos entender las cosas de Dios y qué se puede hacer para ayudar a las personas que necesitan en la palabra de Dios? ¿Cómo puedo ayudar a las personas que lo necesitan? Bueno, gracias Lore por preguntar. Nos gustaría que todos los demás que están ahí también participen, por favor, nos hagan algún comentario. En el caso, Lore, que cómo podemos amar a Dios, Entender las cosas entender las cosas de Dios, es muy sencillo, Lore. Simplemente leyendo su palabra. Simplemente leyéndola y haciendo su palabra. Si nosotros la leemos de vez en cuando vamos a entender algo. Si nosotros leemos la palabra de Dios, y por eso tenemos un plan de lecturas que les he pasado el día de ayer, recuerden que hoy también ya estamos en otro libro, y es importante que ustedes lo puedan estar leyendo. Ese es el objetivo de las lecturas, no tener nada que hacer, sino que tú voluntariamente te expongas a la palabra y la comiences a leer, y la comienzas a vivir, y la comienzas a hacer. Entonces, leyendo la palabra, Lore, vas a entender más de la palabra de Dios. Y vas a poder darle un buen consejo, no basado en tus emociones, no basado en las circunstancias, a las personas a las que te encuentres. Y más aún te vas a ver forzada de una manera amorosa por Dios a que tú hagas lo que dice la palabra. ¿Ok? Entonces estamos en esa palabra hasta ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a leer Romanos 10, por favor, para continuar profundizando en lo que es en este tema. Esta palabra, este capítulo de Romanos, generalmente se utiliza para evangelizar y hablar de que si confesares a Jesús con tu boca, entonces Él te confesará, y que si tú lo crees en tu corazón, con la boca se confiesa para salvación y en el corazón se cree para justicia. Pero quiero ir al versículo 10, capítulo de Romanos 10, versículo 10. Versículo 11. La Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, no será avergonzado. Y junto con lo que estamos viviendo ahorita, de esta incertidumbre, esta cuestión social y de enfermedades y todo lo que se dice en internet, todo lo que se lee en internet, se ve en la televisión, todos los mensajes que te llegan, de pronto no solo generan miedo, angustia, preocupación, temor, sino también van generando que te sientas a lo mejor avergonzado de tu fe. ¿Ok? Hay algunos que en este momento, en estos días, van a ser probados a ver si están hablando de Jesucristo, con su manera de ser y proclamándolo con su palabra. La palabra de Dios en medio de un mundo que tiene crisis y que tiene tristeza. Y la Biblia dice, tú tranquilo, todo aquel que en Él crea, no será avergonzado. Y me llamó mucho la atención mentalmente este versículo, porque usa una frase, una expresión que dice Dios en dos libros. En Juan 3:16 habla también de esta expresión, porque todo aquel que en Él crea, ¿sí?
no tendrá muerte, sino tendrá vida eterna, dice Juan 3:16. Porque todo aquel que en él crea no se perderá, y tendrá vida eterna. Y en esta carta a los Romanos dice, porque todo aquel que en él crea no será avergonzado. Dios sabía y sabe que iban a venir tiempos difíciles. Ya no hablemos de los tiempos difíciles de tu familia, aquellos problemas que de pronto alguien te platica y dices, no, pues sí la están pasando difícil, que Dios le bendiga, y bueno, por un lado dices, a lo mejor me voy con esa carga, oro, pero pues no es mi realidad. Hoy estamos en una circunstancia generalizada, y dice Dios, todo aquel que en él crea no será avergonzado. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está esperando y buscando el momento en el que va a hacer brillar, notar, presenciar tu vida ante los que te rodean. Es momento, hermanos, donde vamos a ser probados en la fe. Los tiempos de prueba de nuestra fe van a comenzar más palpablemente que antes. A partir de que pase la cuarentena, todos estamos esperando, de alguna manera en nuestra conciencia, que la rutina vuelva a lo anterior, que las cosas sean como antes, pero a lo mejor no lo va a ser. A lo mejor las cosas ya se van a ver modificadas. ¿Te acuerdas del 11 de septiembre, cuando las Torres Gemelas cayeron y la seguridad se trastocó? Mucha gente decía, es problema de Estados Unidos, pues sí, qué mala onda, siempre andan echando bronca y pues les cayó ahí algo, pero eso trastocó toda una realidad en los transportes, en la seguridad aeroportuaria, en el mundo. Bueno, esta pandemia que estamos viviendo, y que en muchos casos, quiero decirte, no es mortal el asunto de contagiarte, sino el problema es la cantidad de contagios que se dan, y por eso nos piden que nos reservemos, va a modificar al mundo. Escucha lo que te estoy diciendo, va a modificar los protocolos de salud, los protocolos de cómo nos lavamos las manos, de cómo comemos, incluso ha modificado desde ahora el cómo nos comportamos como familia en el día a día, nos hemos redescubierto como familias, pero también va a modificar cómo hablas de Jesucristo, cómo te comportas tú y yo en Él. ¿Por qué? Porque se va a notar quienes tienen fe en el Señor. Y aquí yo quisiera hacer un comentario, para pedirles si quieren hacer un comentario, pero yo estaba reflexionando en algo en estos días. ¿Cuántos de ustedes, desde que empezó la cuarentena, o poquito antes, hasta el día de hoy, están enfermos de COVID-19? Me gustaría que alguien nos exprese, ¿sí? ¿No? ¿Yo no? Si alguien nos puede hacer comentarios, no sé si están escribiendo por ahí. Otra cosa. Si alguien nos dice, bueno, yo tengo entendido que ninguno de nosotros está enfermo. Y te voy a decir una cosa, qué bueno que hemos hecho caso a las circunstancias del gobierno de quedarnos en casa. Eso está bien, porque terrenalmente obedecemos a la autoridad. Pero que no se nos olvide, iglesia, que su palabra se está cumpliendo cuando dice, ni plaga tocará tu morada. Porque si quisiera estar enfermo, si la cosa hubiera sido imperante que tú te enfermes, que tú estés mal, ya lo estarías. Algunos hemos tenido que salir a comprar comida, a comprar combustible o cosas del día únicamente, pero salimos y estamos en un ambiente anímicamente también hostil, anímicamente me atrevo a decir enfermo también, porque hay gente que camina, anda, ve, mira, compra, entra y sale con angustia, con miedo y con cierto grado tal vez hasta de violencia, de no te me acerques, tensa la circunstancia. Y tú cuando regresas a casa, de alguna manera traes eso. Entonces, si ninguno de ustedes está enfermo, no se olvide pronunciar gracias audiblemente en tu casa, en tu cuarto, en tu familia, cuando te sientas a comer. Gracias, Señor, porque hasta hoy no ha tocado plaga mi casa. Gracias, Señor, porque estamos bien, porque estoy fuerte, porque estoy sano, porque tengo lo que tengo y le doy gracias a Dios. Iglesia, no nos olvidemos de serle agradecidos al Señor, que es nuestro proveedor. Me decías que había un comentario de otro tipo, Fabi. Bueno, dice aquí, dice Fer, dice, pastor, creo que soy una bebé en Cristo. Ayer estaba platicando con una persona. Yo me explayé hablándole de Dios, de lo que ha hecho en mi vida, de cómo me siento y lo que podía hacer en su vida, y me quedé helada porque no supe cómo orar por ella para que recibiera a Jesús en su corazón. Me avergoncé muchísimo. Entre eso y muchas situaciones más, digo que me sigue costando trabajo.
Y luego dice Pati, nosotras no nos hemos enfermado, gracias a Dios. Amén. Pati Su, no, jamás, y confío en que no nos tocará a nadie de nosotros. En mi casa nadie, dice Lupita Gallardo. Gracias a Dios estamos bien, porque cerca de nosotros no nos hemos enterado de algún caso, dice Pati Su. Gracias, Señor, dice Pati Martínez, Señor, tu palabra es verdadera y tus promesas también. Amén. Amén. Miren, no te preocupes, Fer, si de pronto te sentiste como que no supe cómo decirle o qué decirle para que orara. Ahí es circunstancias, no donde Dios va a decir, me fallaste, no, eso no. Dios permite que nos confrontemos a esa circunstancia, que yo creo que muchos de los que nos están viendo, y yo también levanto mi mano, alguna vez nos pasó la misma, pero para que nos enteremos de cómo dependemos de Dios, de lo importante que es tener ese minuto, ahora sí como en la tele, ese minuto que puede cambiar el destino de alguien, esos segundos que alguien te da para que ores por él y reciba a Cristo, porque sí es un tema de vida o muerte, espiritual y física también. No te preocupes, Fer, lo más importante es que tú te estés enamorando de Dios, lo más importante es que estés leyendo la palabra, y justo que hagas lo que dice la palabra, ya lo estás haciendo. No sé si te diste cuenta, pero la Biblia dice, cuando Jesús sanaba a alguien, le daba una palabra o le hacía algo que le cambiaba su realidad, le decía, hey, ve y cuéntales lo que te ha pasado. Ve y cuéntales lo que el Señor, lo que Dios hizo contigo. Cuando uno es recién convertido o está empezando a caminar ya más firmemente, más constantemente, sí, espiritualmente puede ser un bebé, y qué bueno, por un lado, eso es por un tiempo. Pero dice Dios, no necesitas saber demasiado, solo diles los que yo hice en ti. Si tú quieres, no sabes cómo orar y tratas de acordarte cómo lo hacía el hermano o la hermana, ¿sí? ¿Sabes una cosa? Dile cómo oraste tú. Y también cómo tú lo viviste y tú cómo lo hiciste. Y cómo hiciste aquella vez que oraste tú. ¿Tú, Fabi? Con toda confianza, Fer, si quieres llamarnos o quieres ponernos en contacto con la persona, no hay ningún problema. Estamos aquí para poder guiar a las personas, y esto también se lo decimos a todos aquellos que a lo mejor digan, híjole, o cómo le hago, o cómo oro. Si gustan, coméntenos y nosotros nos ponemos en contacto directo con ellos. Ok, bien. ¿Cómo? Sí, bueno, y sí, haciendo un poquito en este sentido, cuando preguntaba Pati acerca de cómo saber si soy, si he sido llamado, es esto que tiene que ver con lo que también está comentando Fer. ¿Cómo te das cuenta que has sido llamado? Cuando empiezas a entender la palabra. Cuando empiezas a entender que no tienes ya de otra en esta vida más que depender de Dios. Y eso es lo único que ya nos queda, porque ya probamos muchísimas cosas. Tal vez ya probamos en otras religiones, tal vez en filosofías, no sé, en creencias. Pero en el momento en que tú empiezas a entender que Dios es el camino, que es la verdad y es la vida, yo creo, sin estar segura de lo que te estoy diciendo, pero yo lo creo y esto es algo en mí, has escuchado la voz y has entendido que Dios te está llamando. En ese sentido te lo puedo decir. Y nada más quiero complementar algo que dijo mi esposo. En la Biblia Peshita, el Romanos 10:11 dice, porque la Escritura dice, todo el que cree en Él no será confundido. Amén. Entonces, esa es otra palabra, porque no solamente la cuestión de que no serás avergonzado, sino que no vas a ser confundido. Y esta palabra también se relaciona, tiene una concordancia con Isaías, que quiero leértelo porque es muy importante. Es Isaías 28:16 y dice... 28:16. Te voy a leer la versión Peshita. Por tanto, así dice Yahvé Dios, he aquí que yo pongo una piedra en Sión, piedra aprobada, angular y precioso fundamento. No, disculpa. Piedra aprobada, angular y preciosa, fundamento principal del muro. El que crea no tendrá temor.
Y esta es una exhortación que nos hace Dios. No solamente dice que el que cree en mí no será avergonzado, el que cree no será confundido, no tendrá temor y no será avergonzado. Amén. Entonces, gracias a Dios porque hemos creído en Él y no importa, digo, a todos nos pasaron muchísimas cosas. Recién empezábamos a caminar con Cristo y de esto se trata la vida en Cristo, en que vas progresando. Y ese progreso, y un día yo les aseguro que a cualquiera de los que nos están oyendo del otro lado en sus casas, te vas a sorprender y vas a decir, ay, ¿cómo fue que yo pude haber dicho esto? Porque, como también preguntaba Lore, ¿cómo puedo entender las cosas de Dios? Conforme tú vas estudiando la palabra, te vas a sorprender cuando estés hablando con alguien y que de pronto en tu boca empieces a hablar de esto de una manera tan natural. Y esos son ríos de agua viva. Así es, y eso es que Dios está utilizando tu vida. Y muchos hemos cometido muchos errores, hemos pedido perdón a Dios por ello. Y pero lo importante de aquí es que Dios nos está dando la pauta para ser usados por Él. Amén. Miren, quiero tomar algo que llamó mi atención ahorita con lo que dijo Patti. Les iba a preguntar que si tienen tiempo y no hay problema que estamos ahorita extendiéndonos, pero de cualquier manera tenemos y estamos en nuestra casa. Pero si esto está siendo de bendición, déjenos saber en los comentarios. Patti preguntaba hace rato cómo saber si somos llamados. Y entiendo que eso tiene que ver con un asunto de poder ser útiles para Dios. Pero cuidado, el ser llamados no solo es eso. No es lo único. Ay, Señor, ¿en qué te voy a servir? ¿Qué voy a trabajar? Pasa el tiempo y siento que la vida se me va y yo no... No solo es eso. El llamado está aquí en Romanos 8, 28. Y te lo vuelvo a leer. Dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, trabajan a bien para ti. Esto es, a los que conforme a su propósito son, ¿qué? Dice la Biblia, son llamados. Ser llamado no solo es una acción hacia afuera o en la iglesia, eso está bien, pero sino también ser llamado a su reino. Haber sido trasladado de las tinieblas, de la angustia, del ya no quiero nada en mi vida, del no sé para qué estoy, a entender que ahora me deleito en la palabra, a tener la conciencia de decir soy un bebé en Cristo y pues esto hice bien, pero lo otro me costó trabajo, a gozarte en la palabra de Dios, a tener tiempos de lectura, a tener tiempos de oración. A ese es el propósito al que hemos sido llamados. Lo que vayas a hacer en el reino de Dios como función, como propósito o como ministerio, te lo da el Señor después. Tú no te preocupes, con calma viene, pero Él debe encontrarte, como dijimos el lunes de esta semana o martes en la cápsula de esta semana, que nos tiene que encontrar como siervos fieles en el libro de Lucas 12. Nos tiene que encontrar como siervos fieles trabajando, haciendo su palabra. Mira, cuidado con esto, y por algo lo estoy tocando, no sé si también tiene que ver con dudas de otros que estén ahí, nos lo puedan hacer saber. Pero Dios no va a bendecir solamente a quien diga, cuando yo venga, ojalá te haya tocando en la alabanza, ojalá te haya predicando, ojalá te haya llevándole comida a la gente, ojalá te haya recogiendo niños de la calle según sea tu ministerio, ojalá te encuentre grabando un disco de alabanza o grabando un nuevo video. No solamente eso. Se refiere a que ojalá te encuentre haciendo su palabra, predicándola como lo hizo Fer, preguntando como hizo Lorena, como Patti también nos decía, como decía Lupita Gallardo, no estamos enfermos, gloria a Dios, que te encuentre deleitándote en mi palabra. Ese es el primer llamado, porque si tú tienes un ministerio sin este llamado de veras, entonces a lo mejor tienes una posición en la cual te deleitas, te sientes seguro, llena tu ego y ese es otro tema. Pero tengamos mucho cuidado y yo creo que esta palabra está siendo de bendición para más de uno de los que nos están mirando. Voy a adelantarme a otro versículo, si me permiten, quiero comentar otra cosa. Romanos 10, versículo 13. Hemos estado en Romanos 8 y Romanos 10. Para quienes quieran retomar el qué dijo, dónde lo apuntó, Romanos 8 y Romanos capítulo 10 también. Dice la Biblia, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, 13. Es muy fácil ser salvos. No solo de ser salvo no solo es ser cristiano, sino ser salvo es una cosa donde tú constantemente invocas el nombre del Señor Jesús.
Y la invocación, el orar, el clamar a Él, no tiene que ver solamente con decir vamos a orar y vamos a orar, sino en algún momento decirle, Señor, tengo esto que me está aquejando, como lo que te dije que pasó hace unos días conmigo. Y yo entendí, le di gracias a Dios porque dije, acabo de predicar en la cápsula de Filipenses 4:6 y que todas mis necesidades y mis pruebas y mis angustias sean puestas contigo con acción de gracias, gloria a Dios. Y por algo estás permitiendo que esto llegue a mí, porque me estás probando para ver qué hago, si me desespero, si caigo en el juego humano o caigo en lo que dice Dios y hago lo que dice Él. Y entonces hice lo que dice el Señor y me deleité en su palabra. ¿Ok? Versículo 14 de Romanos 10:14. Y dice la Biblia, perdón, 10:17, perdón, Romanos 10:17. Para ir finalizando, en estos tiempos necesitamos fe, más que nunca. Y fe es la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no ves. Pero ¿qué es fe? Mira, cuando tú naces en Cristo, como dice esta Fer, que de pronto se percibe como bebito espiritual, quiero decirte algo, no es poca cosa, Fer, porque Dios nos deja ver en algún momento qué tamaño espiritual tenemos en Él y qué tamaño vamos adquiriendo y cómo vamos creciendo. Pero por eso dice en la Biblia, ninguno tenga mayor concepto de sí mismo del que debe de tener, sino que a todos se traten igual. Qué bueno que Dios te está dejando ver qué parte estás creciendo, qué etapa de esa gestación en Dios ya eres, ya tienes conciencia de eso. Y la Biblia dice aquí, versículo 17, la fe es por el oír, por eso estamos haciendo estas cápsulas, además de que es orden de nuestra iglesia central. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso no es importante, hermanos, lo que yo pueda disertar, entender, estudiar, compartirte teológicamente o de alguna otra forma. Eso no es trascendente para Dios, ni siquiera para ustedes, con todo respeto, ni para mí. La palabra de Dios dice, yo voy a tener fe si oigo la palabra de Dios. Y por eso nos hemos abocado a orar con la palabra de Dios y a orar aquí y a hablar de la palabra de Dios. A eso es a lo que nosotros nos hemos enseñado a buscar de Dios. No hablarte de un conocimiento humano, no hablarte de lo que el hombre quiera hacer, sino lo que dice Dios que tenemos que hacer. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y eso es muy claro, hermanos. Nosotros, dice la Biblia, que nosotros, sí, tenemos que tener fe en el Señor. Y enamorarnos de Él de veras. Miren, te cuento un poco para cerrar cómo es un poco nuestro día. Nuestro día pues es aquí, ¿no? Y estamos pues todos aquí reunidos en casa y ya de pronto la rutina a algunos les cansa. Pero aún así yo me levanto, no es una oportunidad para levantarte lo más tarde que tu cuerpo aguante. O lo más tarde que puedas obligar a la cama que te retenga. No, es un tiempo donde te puedes parar a una hora distinta a la que sueles hacerlo. Pero puedes llegar a tu sillón, puedes leer la palabra que tenemos ya puesta ahí en el chat, lo que nos toca en este mes. Orar un poquito, unos minutitos, y después ves tu teléfono, o si quieres antes vas al baño, ya te preparas un café y te pones a hacer cosas. Más o menos es lo que hacemos nosotros. Los más chiquitos pues después se van despertando y haciendo lo que tienen que hacer. Pero ¿sabes una cosa? Es tiempo de que tú oigas la palabra de Dios. Y no solo que la oigas en estas cápsulas o en predicaciones nada más, sino que la oigas en tu casa, tú mismo leyendo la palabra y haciendo la palabra. No sé si hay otro comentario. Lupita Gallardo dice, hola, Lupita. La palabra está siendo de mucha bendición. Juanita, para los que la conocen, Juanita, es nuestra buena amiga y hermana Juanita, toda su familia. Los saludamos. Hija. Tamara, muchos saludos. Hola, Sofi, Sandy, esperemos que nos están viendo también. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está? ¿Cómo me dice, licenciada? ¿Cómo? No. Mucho gusto, Sandy, mucho gusto. Mucho gusto, a la familia de Juanita. Claro. A Natalie también ya nos está viendo. Hola, le Natalie, mandamos un noches. saludo. Saludos a tu mami, a toda tu familia, Natalie, igual sí. A todos los que nos están siguiendo. A Juanito también, hay que saludarlo. Juanito, que Dios lo guarde mucho. Estamos orando también por ellos, por nuestros médicos, los que conocemos y los que no conocemos, así que bendecimos a Juanito en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien más?
me da gusto por causa de Dios que la palabra sea de bendición y que pueda edificar un área de tu vida. ¿Tienes alguna otra duda, alguno de ustedes? No necesariamente de lo que vimos hoy, puede ser de un tema que no hemos tocado o un área que es una constante duda en tu vida. Si tú nos quieres decir, sería de mucha bendición también, pues para saber cómo ayudarte a través de Avi también, si nos estás Hola, escuchando, buenas viendo noches. Avi, te mandamos muchos saludos. Uh-huh. Ya los extrañamos también al bebé. Dale un besito y un abrazo de nuestra parte. Ya, todos listos. José Manuel anda por ahí, Juan, los demás. Lupita, creo que se conectó. Lupita, Conectó y salió. No me acuerdo. Bueno, pues este es un tiempo donde nosotros hemos destinado a estar con ustedes, iglesia. Ruth, Mari Rojas. Hola Mari, buenas noches. Ruth, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto en verles. Ruth, los bendecimos a todos. Gusto en saludarles. Bueno, mira, esta noche es un tiempo donde ya para ir terminando, quería decirte algo. Es importante que tú y yo nos deleitemos en Dios. Y te aseguro que vas a descubrir grandes cosas de lo que Dios quiere decirte particularmente a ti si lees su palabra. Si no sabes qué leer, ya tenemos un chat donde tenemos las lecturas bíblicas. Si alguien nos recuerda ahí qué lectura puse anoche, era la de abril, porque de pronto se me va a ir lo de memoria. Pero es importante que ustedes nos digan también si ya lo están leyendo, si están haciendo todas estas actividades y que puedas compartir con las personas que tú tienes digitalmente este enlace para que puedan ver esta predicación o cualquiera de las otras, que lo puedan empezar a ver. Es importante que tú lo puedas empezar a hacer y que puedas compartirle a los demás de esto que está pasando y decirles, mira, hay un mensaje importante de Dios que seguramente vas a entender si haces la palabra. Sí, estamos leyendo segundo libro de Corintios y Gálatas. Y Gálatas. Les ponía anoche que son justamente 19 capítulos en total, así que aunque vamos un poco desfasados de días, es importante que tú sepas que lo puedes terminar tranquilamente el día 20 de abril, 22 de abril, puedes terminarlo sin ningún problema si te levantas un capítulo por día. Únicamente un capítulo por día y llévate a una reflexión lo que Dios quiere decirte en tu vida y te vas a tener buen mensaje para ti. Y vas a ver las cosas que Dios va a poder hacer en ti y las que te va a hablar a ti. ¿Alguna otra cosa? Bueno, pues queremos ir a finalizar esta transmisión. Lean esa palabra, 2 de Corintios, Gálatas, que es el libro que toca. Y bueno, pues vamos a orar para darle gracias a Dios por esto y porque todo está bien en nuestras familias y porque por lo visto ninguno ha sido enfermo de este virus que hoy tenemos. Y eso es parte de lo que dice la palabra, que la plaga no toca tu casa. ¿Por qué no oras ahí conmigo? Escucha el audio, cierra tus ojos nada más. No porque haya algo diferente en esto, pero para que podamos tener una actitud de oración y reverencia a la palabra. Padre, te doy gracias porque nuestras familias enteras están guardadas. Te doy gracias, Dios, porque todas están proveídas, Padre. Gracias por el tiempo de sobra que tenemos en casa unos con otros. Gracias por los que se están conectando, los que acompañan a la reunión ahí en su casa. De verdad, Dios, nuestra oración es que puedan voltear tus ojos a ti, Padre, y te vean como el proveedor, el Señor, el Salvador, Yahvé Jireh, Señor, nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro gobernador. Gracias, Señor Jesucristo. Hoy te pedimos de verdad, Señor, que nos permitas enamorarnos más y más de ti, hacer tu palabra, porque si cada persona que está conectada en este momento está con sus ojos cerrados, orando a Dios, son puntos de reunión, puntos de bendición a lo largo de esta ciudad, Señor, donde estamos orando y levantando la voz, Padre, y te pedimos que perdones, perdona a mi familia, pide perdón por tu familia y pide perdón por lo que tú has hecho, lo que no has hecho, perdónanos si te hemos fallado, Señor, pero en el nombre de Jesús clamamos, Padre, con actitud de gracias por lo que tenemos, diciéndote, Señor, ayuda a México, perdona la idolatría de nuestro país, perdona las indolencias que en ocasiones hacemos como pueblo, Señor, pero te pedimos que tú, Señor, mandes tu bendición sobre esta tierra y que México sea centro donde las personas son sanadas, pero también conocen de ti al mismo tiempo, Señor.
Gracias, Padre, porque ninguno de nosotros está requerido de estar en un hospital en este momento, ni tampoco con un medicamento. Padre, yo te pido que tu provisión de manera milagrosa, de manera constante y fiel por tu amor, venga a la vida de cada persona que nos está mirando, que nos está escuchando a través de sus dispositivos, Padre, y que vean, Señor, que eres tú el Señor de señores. Eres más grande que cualquier enfermedad, eres más grande que cualquier epidemia, Señor, más grande que cualquier principado y potestad, Señor. A ti te creemos, en ti confiamos y te damos gracias. Te damos gracias por todo lo que eres con nosotros y en nosotros. Y cada casa que nos lee, escribe, amén, amén. Esa es nueva. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí. No sé si hay otra cosa. Fabi me dice que ya no. Vamos a terminar esta reflexión y pues ahí le puedes poder volver a ver. Va a quedar grabada. Muchas gracias y nos vemos el domingo. El domingo tenemos iglesia en casa, tenemos culto aquí también para que nos pueda sintonizar. Y estamos ajustando la agenda de la cantidad y cosas que hacemos digitalmente. Así que la próxima transmisión es hasta el domingo a las 12 del día. Te pido que ya estés sintonizando y estaremos empezando en el lapso de los minutos que conoces que tenemos de servicio tradicional. Muchas gracias, que Dios les bendiga y nos vemos el domingo.